¿Te gustaría descubrir historias de cocina? ¿Querés saber curiosidades culinarias de otras culturas? Mario, Tato y Ese te hacen un lugar en la mesa. Servite algo rico para tomar, acomodate y disfruta de este viaje con los 5 sentidos. Déjate llevar por nuestro chef Martín Dols y su brújula culinaria. Anécdotas, recetas, viajes y mucho más. Martín, vamos a su columna entonces. Ya nos quejamos bastante de la situación del país, ya despotricamos, hicimos catarsis. Ya está. Hablemos un poco de comida, de cocina, que es Vamos mucho a hablar más, de comida. mucho más simpático. Hoy preparé un... Como ven, ahora estoy en el interior de nuevo. Sí, veo. Aparte vimos cómo te trasladabas. Estaba quedando sin batería, lamentablemente. Hoy les traje algo muy interesante, que lo podemos dividir también en varios episodios porque va a llevar un poquito de tiempo. Y es sobre un libro del escritor Daniel Balmaceda, que es un historiador. Sí, y en su caso, en este libro que él escribió, que se llama La comida en la historia argentina, habla de cosas muy interesantes y lo divide en diferentes etapas en donde podemos ir explorando cómo fue pasando el tema de la comida desde el inicio prácticamente de la historia argentina. Así que se me ocurrió que podíamos empezar por ahí hoy, hablando un poquito de lo que pasó en este primer capítulo, que sería la parte colonial, ¿no? En la mesa colonial. Y contarles algunas curiosidades, algunas cositas, ¿qué les parece? Dale. Me parece muy bien. No estaba la Air Fryer en ese momento, ¿no? No, todavía no estaba la Air Fryer. Creo que un encendedor también estaba difícil de conseguir en esa época. Claro. Así que sí, pero bueno, nos remontamos más o menos al siglo XVII, XVIII. Lo que pasaba con lo que se comía en el Río de la Plata colonial. Y bueno, empezando por el principio, imagínense que el territorio en ese momento era llanuras, la fauna era diversa y bastante diferente a lo que fue años después. Mismo los cultivos, ¿no? La flora también era totalmente diferente. Y bueno, lo que predominaba en ese momento eran guanacos, ñandúes, las tribus indígenas cazando, cultivaban maíz, zapallo, porotos en algunas regiones. Eso era lo que era la despensa local en ese momento. Hasta que aproximadamente a partir del 1536, según se dice, los españoles llegan con Pedro de Mendoza y ahí traen vacas, caballos, cerdos, gallina y algunas cosas que se fueron adaptando al cultivo, que era el trigo, la cebada, cítricos, higos, hasta la caña de azúcar también se dice que trae ahí. El autor cuenta un dato curioso que dice que muchos lugares a donde estaban agrupadas el ganado, donde agrupaban el ganado, se escapaban porque no estaban todavía bien delimitados, y eso hizo que durante muchos años algunas regiones empiecen a criar de forma salvaje y a reproducir de forma salvaje. Para la época de 1580 ya se hablaba de que había manadas de animales salvajes que se habían reproducido por esta cuestión de que se habían escapado de su entorno. ¿Estamos bien ahí? Estamos fenómeno. Bueno, lo que pasaba era lo siguiente. Uno dice, bueno, había tanta vaca, todo el mundo comía vaca, y no, obviamente que no. No estaba el asado todavía. No se habían dado cuenta, digamos, que la vaca podía dar el asado. El propósito del ganado era distinto, porque en esa época lo que pasaba era que la carne fresca, irónicamente, era la que no se usaba, la que se descartaba o la que se le daba a la gente, a los pobres en ese momento, digamos. Los cortes buenos, los cortes que se buscaban, eran para salar y secar y hacer charqui, o la cecina, que se llamaba ahí también en Argentina. Esta palabra cecina viene de la influencia quechua. Entonces, eso después se terminaba exportando. Y a partir de ahí se empieza a dar esto, ¿no? Del consumo de la carne a nivel popular por una cuestión de descarte. Pasa mucho en estos casos después, cuando se empiezan a desarrollar a partir de esto cortes que empiezan a ser de primera calidad y de segunda calidad.
deviniendo en nombres de cortes, como el matambre, por ejemplo, ¿no? Era un corte que se descartaba y se dejaba en los mataderos, la gente lo recolectaba ahí, y bueno, el matambre viene de eso, ¿no? De matar el hambre. Qué bárbaro. ¿Qué comía la gente a partir de esto? Ahí es cuando nace una de las comidas más tradicionales, que era el puchero. En ese plato, que era influencia española, por una cuestión de este guisado, se juntaban las dos partes, ¿no? Las partes de lo que había en Argentina, que era el maíz, zapallo, la papa cuando llegan los españoles, y lo que traen los españoles, que era la carne, los garbanzos, el repollo, por ejemplo. Entonces esta se decía que era una comida que, además de todo, unía al patrón y al peón. Obviamente que el patrón siempre comía primero, se llevaba todo y al peón le quedaba el caldo y los porotos. Pero se decía que esta era como una forma de unión a través de la comida, ¿no? Lo que se dice la primera anécdota culinaria de la carne y los vegetales. ¿Estamos bien hasta acá? Perfecto. Estamos bien. Me imagino el puchero con un poquito de mostaza, sabora. Bueno, en esa época difícil, pero sí, hoy sí. También, con comida orgánica también, ¿no? Claro. Imagínate el puchero vegano en esa época. Difícil. No, estaba complicado, sí. Muy complicado. Claro. Bueno, algo curioso que vi en esta parte del libro, que a principios del siglo XVII, ¿saben qué pasó? Hubo una cruzada encabezada por la iglesia contra el mate. ¿Contra el mate? Contra el mate, ¿y eso? Contra el ¿Por mate. qué contra el mate? Decían que era droga. una hierba Que era droga. Decían que era una hierba del demonio, que el consumo era un vicio repugnante y que promovía a la holgazanería, porque la gente se pasaba horas tomando mate. ¿Y cuánta razón tenían? No les pasa, igual, miren este dato, ¿no? Qué locura. No sé si ustedes vieron, porque a mí me pasa viendo el algoritmo de internet y de YouTube y de estas cosas, me trae a veces estas notas que les hacen a estos cripto bro, estos cripto hermanos, que muchos dicen tomar mates de pobre. Ajá, a ver. ¿Lo escucharon? Sí, claro, lo de tomar mate de pobre sí lo escuché. Y automáticamente cuando le estaba leyendo esta parte del libro, me viene eso, ¿viste? De pensar de por qué es lo que les molesta de que el mate, que todo el contrario, el mate es un símbolo de nuestra cultura. El mate es una forma de abrir las puertas de nuestra confianza a quien sea. Recibir un mate de alguien es una muestra mucho más mayor de confianza que cualquier otro acto, ¿no? Entonces, bueno, llamativa esta cuestión. Inclusive se dice que el gobernador Hernando Arias de Saavedra fue uno de los primeros en prohibir el mate. En 1616 dictó una orden donde se calificaba como una vana y supersticiosa hierba. Vana y supersticiosa hierba. Vana y supersticiosa. Incluso se dice Balmaceda, el escritor, que llegaron a haber racias a donde quemaban montes de hierba confiscada o lotes confiscados en las plazas, como si fuera una quema de droga, ¿no? Lo que pasó, obviamente, es que no pudieron. El pueblo no pudo, ¿no? El pueblo hizo caso omiso a esto. El mate era barato, el mate además era energizante y ya se había vuelto un hábito social, ¿no? Irrenunciable. Entonces, la prohibición fracasó rotundamente. Hasta que con el tiempo hasta los jesuitas que al principio criticaban vieron el negocio y después ahí es cuando cambia todo, cuando empiezan a hacer el negocio lo mismo que antes lo prohibían, vieron, claro. Y dijeron, bueno, no lo podemos erradicar, hagámoslo plata. Empezaron a ser comercializadores de yerba y bueno, y ahí del demonio se transformó al oro verde de los conventos. No puedes con ellos, únete. Mirá vos con el mate, con la costumbre del mate. Vos sabés que esto que vos decías, no lo de la Habana, todo esto que vos decías, pero sí había escuchado la parte donde le disparaban al tema del mate porque decían que era de vago, que generaba la vagancia. Eso sí, porque una vez había salido hace mucho tiempo una discusión en la oficina, y precisamente por el mate. Yo tenía un jefe
que entre las cosas raras que tenía no le cerraba que nosotros tomáramos mate. Por fortuna nos impusimos y seguimos tomando mate, pero que y no laburamos más. No, tanto como eso no. En eso nos ganó en eso nos ganó. Claro. Nos hacía laburar, es muy turro. Pero la verdad es que, claro, si vos agarrás el mate y te pones a tomar mate y te olvidás, te haces una ronda de mate, sí, dejás de laburar. Sí. Pero nada impide que vos puedas ir tomando un mate mientras haces tus tareas. Esto, cierto. A no ser que labures en una cinta, digamos, de una fábrica, digamos. Si le labures en serio y tenés que poner tapita arriba de las cosas, bueno. Pero vos en un lugar donde laburás, en un ámbito público o en una oficina de la que fuera y qué sé yo, siempre tenés lugar para tomar un matecito y seguir laburando. Sí, se transformó en una compañía el mate. Por ahí antes sí era una cuestión que había que tomar mate y había que formar una ronda porque había que poner la pava en el fuego directamente ahí en un fogón y bueno, esperar que la ronda en sí no podía andar persiguiendo a la gente. Sí. Por eso por ahí venía la rosca de aquellos tiempos, es decir, fomenta la vagancia y qué sé yo qué, ¿no? De estar rodeados ahí en el fogón. Hoy en día casi que no conseguimos un lugar donde no se labure y se tenga el matecito. Por eso es una compañía el mate también. Sí. La compañía curiosamente, a dato extra, acá cuando yo llegué a esta ciudad en donde está ubicada, no es un lugar turístico, ni mucho menos, al contrario, es un lugar muy local, es una ciudad basada en la industria, entonces no tiene casi nada de... La población extranjera es muy pequeña. Y hay algunas tiendas de productos, los llaman asiáticos, pero vienen un poco, digamos, internacional, más de esa región, pero internacionales. Y un día se nos había terminado la yerba que habíamos traído y voy a ver de curiosidad y veo y encontré yerba mate, 2 marcas argentinas. Mirá vos, yerba mate ahí. Y me encontré con 2 marcas más elaboradas en Argentina, porque el paquete dice elaboración argentina, pero escrito en árabe. Mira. Y cuando pregunté, le digo, ¿por qué en árabe? Y después, hablando con gente extranjera, una persona me contó que el mate se convirtió en la bebida nacional de Siria, no sé si sabían. A través de Argentina, el mate llega a Siria y hoy se convierte en la bebida nacional. Entonces hay productoras, hay compañías argentinas que elaboran yerba mate directamente empaquetada para el mercado sirio. Ese es el mate, esa es la yerba mate que empecé a comprar yo porque era la que más veces se encontraba. Y bueno, y ahí tenemos una gran influencia al punto de que hoy en día eso ya se vuelve común no solo para nuestra cultura, sino para otras que no teníamos ni idea de que podía llegar a tener tanto impacto, al punto de ser la bebida nacional. Y de gente de Siria que he conversado, me hablan de marcas argentinas. Una de las que me dijo que me hizo reír fue, no se acordaba el nombre, me dice, no me acuerdo el nombre, pero tiene un mapa dibujado en el paquete. ¿Cuál es para ustedes? A ver si saben. El mapa del Paraguay. Claro, esta es la provincia de Corrientes, dibujada en el mapa, en el paquete. Sí. Entonces, nada, una linda anécdota relacionada con esto de que le estábamos hablando y la influencia, ¿no? de nuestra tradición de mate. Usted sabe que me hace acordar, bueno, Martín, ¿sabe que me hace acordar? Porque viste cómo te gusta cuando encontrás algo que es argento afuera, ¿no? Nosotros acá nos criticábamos, nos peleábamos, todo, pero cuando caminás por un lugar muy lejano y encontrás algo argentino, decís, te infla el pecho. ¡Wow! Y a mí lo más raro que por lo menos que a mí me pasó fue en India, que es muy raro, es un lugar muy raro, encontrar los caramelos Arcor. Caramelos Arcor. Es más, me acuerdo que compré un paquete y me traje el paquete porque ver, digamos, los ingredientes en Indy es todo un viaje, ¿no? Pero yo lo que menos me esperé encontrar caramelos Arcor en India. Mirá vos a dónde llega, ¿no? Así que no me sorprende lo de la yerba. La verdad que a mí lo que me sorprendió en realidad fue ese arraigo que tomó de transformarse en la bebida nacional. Es como fuerte, porque aparte de la misma manera que nosotros, no es que lo consumen de otra forma, con el mate, con la bombilla, y igual, el mismo procedimiento. Qué bueno. Así que bueno, seguimos con la segunda parte de este capítulo. Sí. Y tiene que ver con algunos de los sabores que llegaron en ese momento y se establecieron, al punto de que hoy en día todavía seguimos teniendo consumo y además mucha influencia sobre esto que pasó.
Y esto trae un poco a lo que venía pasando mientras la iglesia se peleaba contra el mate. Otros productos se colaban de alguna forma en la dieta diaria. A raíz de esto que hablábamos recién del ganado, por ejemplo, aparece la grasa, ¿no? La grasa de vaca. Ajá. Y que la grasa de vaca se empieza a usar no solamente para comidas, como la fritura, como para cocinar, como para elaborar masas o lo que sea, sino también para hacer velas, por ejemplo, ¿no? Y el cebo y todo lo que sabemos después. Y dentro de esto que pasaba con las frituras, una de las primeras frituras que se habían hecho en ese momento eran los buñuelos. En ese momento el buñuelo no era de algo en específico, sino que fue el buñuelo lo que primero se empezó a hacer como postre, porque era algo sencillo, era harina de trigo o harina de maíz y se freía en la misma grasa de la vaca. Para no usarlo se le ponía un poco de miel o a la gente con mayor poder adquisitivo, azúcar, que para esa época era importado porque todavía no estaba desarrollada la industria azucarera argentina. Era como un lujo, ¿no? Tener azúcar. Claro. Otro dato interesante en ese momento era el pan. Ahí empieza a aparecer el pan también, porque empieza a aparecer el trigo. Pero lo que pasaba era que, uno dice pan, te imagina pan, ¿no? El pan de hoy, nada que ver. En ese momento era otra cosa totalmente diferente. El autor describe que el pan colonial, que se consumía más a menudo, era oscuro, era pesado y se hacía con harina de calidad inferior, por supuesto, ¿no? El pan blanco, el de la harina bien cernida o la harina de mayor molienda, era ya un artículo de mayor exclusividad para la familia más acaudalada y la mayoría de la gente lo comía en forma de galleta, que eran esas galletas grandes. Tenemos registro de eso porque en mi época cuando era chico había de estas galletas grandes. O tortas fritas, ¿no? ¿La que le decían galleta marinera, esa? No, era como una especie de pan el pan plano. de campo. Ajá. Claro, pero plano y crocante. Claro. Seco. Pero crocante, digamos. Sí. Sí, con la miga, aireada, que era todo como un agujero, básicamente. Uh-huh. Claro, era como una galleta grande. Sí, era como una galleta grande, crocante, porque se elaboraba y se podía almacenar por esta poca composición de agua que tenía la galleta, duraba más, entonces se vendía y se comía como pan. Después las tortas fritas, ¿no? Así que bueno, con este pequeño resumen de esta parte, y habiendo hablado de las primeras cositas que salían en las comidas, viendo que también el clima que hay hoy en día en Buenos Aires ayuda, pensé que ya que estamos hablando de esto, hacer una recetita muy rápida de buñuelo de banana. ¡Qué bien! Buñuelo de banana. Me gustó. No los comí nunca con banana, ¿eh? De banana yo tampoco. Mi tía pero para el mate, mi tía me hace pasar espectacular. Pasa de uva, manzana. Bueno, lo que tiene esto, hoy estamos hablando de buñuelo de banana, pero los que nos escuchan pueden adaptar a cualquier tipo de fruta si quieren, o simplemente hacer así buñuelo solo, ¿eh? Claro. Porque además de banana, lo que yo les traje es banana y dulce de leche. Hacemos bien, para bien. Necesitamos calorías, ¿no? Para engordar. Un buñuelo split sería. Para mirar por la ventana y no arrepentirse de haberse comido 7, 8, ¿viste? Buñuelos de una. Claro. Así, sin ninguna culpa. No, así que, pero con el mate amargo, porque el azúcar engorda, ¿no? Con stevia, el mate con stevia. Sí. Es buenísima esa. Pero le encajamos los buñuelos con dulce de leche. Vamos con los buñuelos entonces. Qué rico. Vamos a la receta. Sí. Esto es muy fácil. Usamos 3 huevos. Leche, acá usamos un poco de nuestro ojo. Para 3 huevos usamos más o menos 50 gramos de azúcar. Harina aproximadamente 250 gramos. ¿Qué tipo de harina? Acá puede haber dos harinas. Yo prefiero para este tipo de preparaciones la 4.0 porque es más liviana. Okay. Usamos una harina 3.0, es una harina que tiene más fuerza, que por lo general se usa para hacer panificados. Y acá, a pesar de que es un panificado, buscamos que sea livianito. Entonces, una 4.0 está bien, con un poquito de levadura, que le vamos a hablar para esta cantidad de 250 gramos, son 2 gramos de levadura, 3 gramos como mucho. Martín, si cambiamos la harina de 4 ceros por una leudante y no le ponemos levadura, ¿es lo mismo o no? 250 gramos de harina leudante sin levadura. Sin levadura. Sin levadura. Ahí me gustó. Pero usted va más por la harina mala levadura. No.
Sí, yo prefiero siempre la levadura. Esto de la harina leudante no me termina, no me convence. Me parece que es querer hacer un atajo sobre algo que no lleva tanto tiempo ni es tan complejo como para sentir que es necesario evitarlo. Vayan a la harina normal, vamos a lo tradicional, evitemos usar productos extremadamente elaborados. Ya la harina de hoy no es lo mismo que era antes, ya tiene otro refinamiento, tiene muchos procesos, tiene blanqueado, tiene muchas cosas ya, como para todavía agregarle este proceso del componente químico leudante que tiene la harina. No, usemos harina 4.0, un poquito de levadura fresca. Yo quería trabajar poco, tomar mate. No, yo lo que le tenía para decir es que teníamos un sponsor, harina leudante. Así que vaya armando un discurso distinto que lo va a tener que esbozar la semana que viene. Corte. Pero ustedes ya saben mi postura con respecto a esto. No es nada nuevo, ¿no? Sí, pero haga como Groucho Marx, ¿no? El lunes que viene va con la remera. Estos son mis principios, pero si quiere tengo estos otros. Podemos hacer, elija 5 recetas de harina leudante que usen harina leudante. Vamos a contar la historia de la harina leudante, claro. Y lo importante que es para la salud de las personas hoy. Vamos a hacer el próximo lunes. No, me resisto y no voy a ceder jamás ante esta idea de comida. Me parece que no se está escuchando algo. Sí. Se está interrumpiendo. El sponsor. Lo sacamos del aire ahora. Sí, Martín, sí. Bueno, nos quedamos ahí. Además de lo que ya habíamos hablado, podemos poner una cucharadita pequeña de esencia de vainilla. Bien. Y acá viene el tema del relleno. El secreto. Que relleno que puede ser hoy elegimos banana. Vamos con banana. Puede ser otra fruta, pero vamos con la banana. Lo que hacemos es agarramos 4 bananas. Un poquito de limón, apenas un poquito, y lo que hacemos es pisamos las bananas con este poquito de jugo de limón para que no se nos ponga negra muy rápido. Bien. Y antes, si quieren, le pueden rallar toda la cáscara al limón para después ponérsela a esta mezcla. Muy bien. Una vez rallado, lo cortamos a medio y usamos un poquito de este jugo para que no se ponga negra la banana. Y mezclamos todo, las bananas pisadas con la esencia de vainilla. Primero lo líquido y después lo seco, ¿no? Primero los huevos con la banana, con la esencia de vainilla, la ralladura de limón y la levadura. Se hace una pastita. Para los que no están acostumbrados a usar levadura, es muy fácil. Así la levadura fresca, la que viene en el cubito, sí. La que, se corta un pedacito. Ni siquiera hace falta tener una balanza que para saber, en este caso en particular, para saber cuánto estamos haciendo. Piensen que cada cubito creo que pesa, si no me equivoco, 25 gramos. Sí, señor, 25 pesa. Sí. Bueno, calculemos sobre eso lo que sería una quinta parte, estamos hablando de 5, sí. 5 gramos. Sí. Bueno, ahí más o menos tenemos una medida. No pasa nada si le ponen mucha... ¿No queda con el levadura, sabor de la levadura, no? En este caso, podría, pero si de 3 nos vamos a 5, no cambia nada. Si le ponemos 15 gramos de levadura, para esto sí. Si le pones medio cubito, sí, claro. Claro. Sí. Pero no va a pasar nada si nos ponemos de más. Es más, es mejor ponerle un poquito de más porque van a quedar más livianos que por ahí que ir por miedo a que quede demasiado de levadura en la mezcla, ir a menos y que quede más pesadito. La levadura no se disuelve antes, ¿no? En agua ni nada de eso, como si uno... Y lo que estamos haciendo es disolverlo en estos medios... con la banana y el limón. Claro, la banana, el limón y los huevos. Ok. Eso se bate bien, se hace como una especie de crema, ¿no? Y una vez que está eso listo, se le agrega el azúcar y después se le incorpora la harina. Bien. Esto se va a formar una masa. Acá habíamos dicho que también llevaba leche, ¿no? Entonces, en este momento, que es cuando empezamos a mezclar todo esto, vamos viendo a ver cómo viene la cosa y cuánta leche le podemos ir agregando. Perfecto. Acá no hay una fórmula específica. ¿Por qué? Porque la harina depende mucho de la marca, depende mucho de la calidad. Estamos hablando de 4 unidades de bananas, que 4 unidades de banana puede ser banana chica, banana mediana, banana grande. Entonces estamos ante medidas que no son muy específicas, ¿no? Muy precisas. Sí, tal cual. Entonces, base a esto, acá tenemos que usar nuestro instinto, y lo que podemos ir haciendo es agregar la leche siempre fría, de a poquito, hasta que quede una mezcla espesa y consistente, ¿no? Que no sea muy líquida, porque piensen de que esto después lo van a tener que tirar al aceite hirviendo.
hirviendo, pero el aceite bien caliente, y que después lo vamos a tener que rellenar. Entonces, en este caso, que vamos a hacer buñuelos rellenos, es importante que la masa tienda a ser un poquito más firme que lo normal, para que después quede bien armadita y le podamos agregar el relleno. Martín, perdón. Sí, me mandan acá por Cucaracha desde Mar del Plata que el cubito de levadura pesa 50 gramos. 50 gramos, 50. bueno, ahí está. Va a haber que hacer la división con más cuidado. Sí, Para mí también pesaba Sí. 25, no sé por qué saqué 25 entonces. sí, Bueno, no estaba seguro en eso, pero bueno, gracias ahí a la cucaracha que nos avisó. Y Bueno, no en le diga base a esto- cucaracha, no le diga cucaracha a mi mamá tampoco. Porque no nos van a escuchar más. Claro. Vos estás en Noruega, pero viste. Claro, bueno, esa es la ventaja, ¿no? ¿Viste? Puedo dar algunas opiniones. Entonces, en ese caso, bueno, de nuevo, si dividamos, ¿no?, geométricamente lo máximo posible ese cubito para tratar Sí. de buscar la manera de poner aproximadamente entre 3 y 5 gramos de levadura. O sea que lo tenemos que romper en 10 al Claro, cubito. exactamente. La décima parte del cubito va a ser lo que vamos a usar en esta receta. Entonces, bueno, una vez que ya tenemos la masa, lo que vamos a hacer, ya la tenemos consistente, vamos a calentar. Habíamos dicho que la receta original llevaba grasa, pero bueno, entiendo que quizás en este caso en particular, vamos a usar grasa con banana, con dulce de leche, por ahí puede afectar el sabor al resultado. Entonces vamos con aceite. Un aceite puede ser de maíz, un aceite de girasol, son aceites que son buenos para freír. Se le agrega, se pone a calentar el aceite hasta que el aceite alcanza más o menos la temperatura de 160 a 180 grados. ¿Cómo sabemos eso? Cuando vemos que el aceite se va calentando, de a poquito, Con el dedo. damos un pelín de la masa y la tiramos adentro del aceite a ver qué pasa. Si si sube la superficie y se empieza a freír, el aceite ya está listo. Si se queda en el fondo y apenas unos burbujitos alrededor, todavía le falta. O sea, no hay que ponerle el dedo. ¿Cómo? No hay que ponerle el dedo. Y no, preferentemente no. Al menos ya cuando estamos cerca de la temperatura deseada. Al principio Claro. puede ser, no hay problema. Otro dato que puede servir es que pongan un palito de madera, que puede ser un escarbadiente, puede ser estos pinchos que se usan para hacer las brochettes. Sí. Bueno, un palito de madera cuando ven que el aceite se acerca hace el mismo efecto que podría hacer un poquito de la masa. Se empieza, pareciera como que se empieza a freír. Entonces ahí sabemos si el aceite está listo o no. Si hay una cocina que tiene ¿cómo es que se dice? Un termómetro, bueno, estamos hablando de que ya tenemos la mejor herramienta posible. Pero bueno, sí. para simplificarlo, cuando creemos que ya está, tiramos un poquito de masa, se tiene que ir arriba y empezar a freírse. La sacamos para que no se queme y no le deje gusto quemado al aceite. Y cuando estamos listos, hacemos con una cuchara de sopa, hacemos una especie de montañita de relleno, con mucho cuidado, porque acá es una parte también, con mucho cuidado. Usen una olla que le sobre mucho espacio desde el nivel del aceite hasta el tamaño de la olla, porque esto va a tender a generar vapor. Entonces, si usamos una olla mediana y el aceite llega a 3 centímetros del borde, eso puede generar un accidente, Claro. porque va a empezar a subir el agua que se evapora y que empieza a salir de los buñuelos. Eso puede desbordar por el aceite, ese aceite puede incinerar, puede prender, entonces vamos a generar un preincendio en una casa. Entonces, para evitar cualquier tipo de accidente, siempre que usen aceite para freír o que quieran hacer una fritura, usen una olla mucho más grande de la cantidad del aceite que están usando. Tampoco usemos una olla extremadamente grande, porque le va a quedar un nivel de aceite muy bajo, que no nos va a permitir que el buñuelo quede sumergido en el aceite. Entonces acá tenemos que usar un poco el sentido común y decir, bueno, tengo que tener una olla suficientemente grande para que el nivel de aceite sea suficiente y el buñuelo quede sumergido por completo, y tampoco muy pequeña para que no me quede muy cerca del nivel de la olla, que se me pueda desbordar. Una vez con esto ya, listo. Ahora vamos al proceso de cocción y, como decía antes, agarramos una cucharada, un poco del relleno, del tamaño que ustedes quieran hacerle el buñuelo. O sea, a la gente le gusta chico, le gusta grande, chiquito, como bocadito, para 2 o 3 mordidas, eso como ustedes quieran, y lo tiramos a la freidora. Esto va a tardar entre 3 y 5 minutos. Lo que pueden ir haciendo es rotándolo
porque va a tender a subir el buñuelo y se va a empezar a freír más de un lado que del otro, entonces lo vamos rotando con la cuchara. Se pueden hacer de 4 o de 5 a la vez. No tiren toda la masa de una porque va a bajar la temperatura demasiado del aceite y va a hacer que quede muy aceitoso después el buñuelo. Entonces es mejor hacer de a poco, manteniendo siempre la temperatura del aceite bien caliente para que queden bien sequitos. Che, Martín, el punto de la masa, no sé si lo hemos hablado, por ahí se me pasó en este momento, pero digo para reforzar, si fuera que lo hablamos. Sí. ¿Al tacto tiene que quedar pegajosa o qué? Es una masa pegajosa porque es más líquida que una masa de pan, Pizza, por ejemplo, ¿no? De pizza, Entonces, o una masa de torta frita, Claro, por ejemplo. claro. Es más húmeda. Lo que sí tenemos que cuidar es que no quede demasiado blanda, porque si no, no va a tomar la forma que queremos de buñuelo. Va a ser como una especie de cosa plana. En este caso, como lo vamos a rellenar, necesitamos que sea como unas albondiguitas, como algo redondito, algo firme, para que después se pueda rellenar cuando ya está listo. Bien. Bueno, Una vez que está, sí. lo que hacemos lo sacamos de ahí del aceite caliente y lo tiramos adentro de un bol con azúcar, el azúcar blanco normal. Lo pasamos por ese azúcar y después, cuando ya está más o menos frío, para que no nos quedemos los dedos, lo que hacemos es, si tenemos dulce de leche, tenemos que tener una especie de manga o algo como para rellenar. Y le hacemos un agujerito en la base del buñuelo y apretamos con esa manguita el dulce de leche adentro. Si no tenemos manga, si lo queremos hacer más fácil, ponemos el dulce de leche en la mesa y un cuchillo y se le pone por arriba el dulce de leche y adentro. Y la otra que puede hacer es comer el dulce de leche a cucharada y acompañarte con un buñuelo. Sí, También. Bien, es una linda receta para domingo bajonero. Claro. Sí, domingo 5 o 6 de la tarde, día gris. Claro. Y vos estás en tu casa, Escuchame, la masa de los buñuelos no tiene nada que ver con las bolas de flyer, ¿no? No. Ok. Un día vamos a dar la receta, sí, Dale. pero no, es distinta. Bueno, Ok. bueno, entonces nos quedamos con eso. La misma cucaracha de Mar del Plata me dice que aguante la levadura, como Martín, ¿eh? Bien, gracias. No voy a decir gracias a cucaracha porque si no por ahí me meto en problema. No, Gracias. María Elena se llama la cucaracha. María Elena, gracias María Elena. Bueno, Martín, si le parece, vamos terminando con eso y.